Entonces, las monturas en qué consumos andan, entre 0,2 y 4 aproximadamente. La cámara principal 0,206, si es refrigerada, la refrigeración se lleva rondando los 3 amperios. Esto es prácticamente descartable, el portafiltros gasta poco, el rotador de campo muy poco, el de flash también, pero sí que hay que tener en cuenta cuando los vamos a conectar, dónde conectarlos, no solo el consumo. Bueno, nos decía Jesús el otro día que hay que empezar. ¿Qué es lo que queremos hacer con la astronomía, no? Pues no lo vamos a conseguir. Es absolutamente imposible porque acabamos comprando 4 platos. Pero en algún sitio hay que empezar. Ese telescopio hay que sujetarlo con una montura. Cuanto más allá vayamos hoy, menos vamos a gastarlo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Y esa montura hay que darle una estabilidad. El trípode, la columna, lo que sea, no es solo para ponerlo y un poco más alto, etc. Tiene que darle estabilidad. Y los trípodes, columnas y demás tienen 3 factores en contra. La meteo, el viento, es terrible. Los propios engranajes de la montura y lo que le ponemos encima, que le provoca vibraciones. Y el suelo, que se las mete desde abajo. Cuanto más estable consigamos el trípode, menos problemas vamos a tener en el futuro porque va a sujetar mejor esa montura. En el caso de esta columna, yo le he medido las vibraciones y de llevar estos tensores a no llevarlos, me dio un abismo. Sin los tensores es todo vibración, no lo apreciamos nosotros, pero nuestros sensores de las cámaras sí y el medidor que le puse también. Solo con estos refuerzos cambia completamente. De la misma manera que cualquier trípode de estos, esto que le llaman portaoculares, pero en realidad lo que nos hace es hacer un conjunto todo ello y quitarnos las pequeñas holguras que tengan en las conexiones y nos van a hacer una montura, un trípode en este caso, mucho más fuerte. De esto sabéis mucho más que yo, desde luego, de los trípodes fotográficos. Yo con un 2080 he sido muy feliz. En Somalia, muy feliz. Yo no le pondría a este trípode más de unos prismáticos 2080, pero con el 2080 genial. Y eso es en parado. Pero ¿qué ocurre cuando empezamos a meterles cámaras? Y he traído 3 tubos un poco representativos, ¿no? Un mar, que es pesadete, pero muy concentrado. Un 150-750 y un 90, 500. Muchas veces nos dicen los vendedores, esta montura aguanta tantos kilos, por lo tanto, el trípode también. Este, que pesa 4 kilos, es mucho más llevadero para cualquier montura que este, que en realidad pesa poco más, por la longitud. Porque la longitud, cuanto más nos separemos del eje de tracción de los motores, le estamos dando más tracción a esos motores. Entonces, ¿cuánto aguanta la montura? 4 kilos. Bueno, porque tienen que vender. Pero si le metes 4 kilos en un equipo de 1 metro, le estás provocando mucho más trabajo a esos engranajes que si es un tubo mucho más corto. No digamos si luego, por ejemplo, a un tubo como aquel, que casi no pesa nada, y le metemos al final una DSLR. O una cámara refrigerada, que pesa sus gramos también, ¿no? Y eso le crea muchas tensiones a la montura. ¿Y a quién se les transmite la montura? Al trípode. Hay un estudio americano que dice que una desviación en una pata de 0,1 milímetro puede representarnos hasta incluso 10 segundos de algo. Que es una pasada. Una pasada, sí, depende de dónde torsione, es una pasada, que nos impediría incluso hacer un seguimiento correcto. Hay un seguimiento, podemos estar hablando del 0,8, si le metemos más error que eso, no hay seguimiento posible. Entonces, sí que es importante separar lo que es, ¿qué vamos a hacer con el equipo? ¿Vamos a hacer visual? El visual casi se lo come todo. ¿Vamos a meterle cámaras? Depende ya qué cámaras, el tamaño del sensor es fundamental, eso alguno de vosotros que saben mucho más, yo creo que ya. Entonces, con eso hay que tener las cosas presentes.
A algunos de aquí seguro que nos ha pasado, a mí desde luego, que el vendedor te dice, con esto te aguanta bastante. Y luego cuando vas a tocar el ajuste, parece que tiene el baile en San Víctor, porque ni el trípode ni la montura en muchos casos soportan eso en realidad. Sí, el peso sí, no se va a caer, pero en el momento que le empiezas a meter aumentos, no puede con ello, porque vibra demasiado. Así que hay que empezar, lógicamente, por el tubo que vamos a querer empezar a trabajar, pero hay que pensar en los otros dos elementos. Y quien sujeta todo esto es el trípode. Después del trípode, para conectarlo a las monturas, porque todos no llevan las mismas roscas, necesitamos, en algunos casos, algunos tipos de acoples, que hay en el mercado, algunos tipos de acoples para cambiar las roscas, ¿vale? Este está hecho por un sobrino, para mí, en acero inoxidable, que además ayuda a la estabilidad. Es muy pesado, es acero inoxidable y ayuda mucho en la estabilidad. Entonces, como concepto de los trípodes, una cosa. Que luego, no sé cuándo lo quieres, lo que trajiste para... Ahora mismo, si quieres. ¿Vas a hablar de ese? Sí, porque si os fijáis este tubo, cualquiera de los reflectores, dependiendo en qué situación esté en el trípode y en la montura, es completamente asimétrico. Si lo vemos así, sí es simétrico, y si lo vemos así, también bastante simétrico. Pero si está así, no es nada simétrico. De hecho, aquí en el tren óptico puede llevar una cantidad de peso importante, o sea, con una DSLR o con una cámara refrigerada. Y eso, con los contrapesados que hacemos tradicionales, no se evita bien. Se evita bien, o mejor, pues, ayuda bastante. Ayuda bastante. Es un invento que he hecho yo al telescopio mío, que es uno como este, para poder contrapesar. Porque encima yo le compré un ocular de 2 pulgadas, que algunos le conocéis, pesa bastante, y claro, lo contrapesas en un sitio, pero le das la vuelta, le das media vuelta y ya no está contrapesado, entonces es dificilísimo. Y me inventé esto. Yo esto lo sujeto, lo que pasa es que yo lo tengo puesto al revés, como tiene Roberto, aquí en este lado. Yo tengo el portaocular a este lado y la columna se la sujeto, o sea, la barra esta se la sujeto aquí. Y de esa manera... Pero es que aquí va el buscador y... va a otra pletina como esta para el tubo guía. Esto es para visual. Para fotografía no hace falta porque mi hijo lo que hace es mover el tubo de estas anillas, pone boca abajo y aquí arriba pone el buscador guía, el tubo guía. Entonces eso ya no está desequilibrado y se contrapesa bien. Pero para visual no hay quien lo contrapese. Yo lo que hago es, bueno, voy a ponerlo a este lado, como si fuera a este lado. Lo que hago es que este contrapeso me equilibra el peso del ocular. Y ya lo puedo dejar contrapesado en cualquier movimiento y en cualquier sitio. Esto lo hay... ¿Hay algunos tubos que vienen ya con eso o eso? Lo hay comercialmente, tiene más piezas y tal, pero bueno, viene a ser básicamente eso. Y esta pieza la venden, ¿eh? Sí, de una manera o de otra la sale. En cualquier... ¿Eh? Esta es de Subergoni, pero esto no. Esto ya está fabricado por Una cosa que os quería decir esto comercialmente, de los trípodes, que no tengo ninguno. Creo que quedan 3 fabricantes buenos, de trípodes de madera. Son infinitamente mejores, porque la madera da unas prestaciones que no dan estos materiales. Soportan mucho mejor las tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacer un trípode de madera nos vamos rápidamente a los 800 euros.
Un trípode en condiciones, porque si no va a ser peor aún que esto. Si compras un trípode de madera de 100 euros, no, te tienes que ir a trípodes muy buenos. Hoy los fabrica Takahashi y dos fabricantes. Y Pablo. Y pero esto es una maravilla, eso es una maravilla. Evitas muchísimas torsiones y no vibra como vibran todos estos, pero valen mucho dinero, cuesta mucho dinero. Copiaba ese, o sea, bonito que es. Y aquí os he puesto también... Y lo vendió todo, vendió el trípode, la montura, todo lo vendió. Pero era el trípode, vamos, me encantó ese trípode. De madera, con madera maciza, madera de haya. Esa es mi hija. Bueno, de todo esto vamos a hablar ahora. Si se quiere abrir, claro. Bueno, ¿alguna pregunta a los trípodes? Ese trípode que tienes es el tuyo, Eliseo. Es que esto es el trípode. No, trípode. No. Ah, no. Salvo. Esto es un trípode fotográfico, para fotografía. Esto no es para... Es evidente la diferencia de, en este caso, una tabla simultánea preparada para visual y todo lo que significa de peso y movimientos que va a soportar esta montura, que es una armónica moderna, es completamente diferente. Y lo que hemos ido viendo es que realmente da mucha facilidad, que lo vamos a ver, lo que hemos traído, es poner todos los cables encima y te quitas en todos los giros de las monturas todo el cableado ese que tarde o temprano se engancha en algún sitio. Entonces por ahí un poco van los tiros, ¿no? Este trípode, si pretendes hacer fotografía, esto es una desesperación, una auténtica. Bueno, incluso si le quieres meter, que son 127, pues si le quieres meter 300 aumentos vas a sufrir con él. Entonces, fundamental. Y es que nos los venden así, es que nos venden los trípodes demasiado pequeños, es una cosa que me resulta curiosísima. Por eso os decía, ¿qué vamos a hacer? El tubo, y al tubo hay que ponerle una montura, y a la montura algo que la soporte de verdad. Y creo que por ahí, en lo que es el hardware, todo este... ¿Ese tipo de quién es? Es mío. No tuyo, pero veo de qué casa es. ¿De qué casa es? Pues creo recordar que de Skywatcher, Sí, ese es Creo que de Skywatcher. De estos tengo dos. Ese es el de la... Yo tengo Walker, pero no. Ese es no el separe. de la... Para la HQ5 y no sé para qué es. No, pero es que esa es mucha montura para esto, por ejemplo. Es el de la HQ3. Es demasiada montura para... No, pero el que para esto. venía con la HQ5. Es el ese. trípode, no es ese, es otro. Sí, es más fuerte, el de la HQ5 es más fuerte. Claro, claro. Que tengo yo, no es el de la montura. De todas formas, El más ¿me permite, Roberto? Sí, este, por ejemplo, con esta monturita... Sí, claro. Un detalle que no tiene nada que ver, que es algo que va a chorrar. Pues sí lo es. Este es un Celestron Sí. y este es un... Creo que eso es Sí, casi. sí. Bueno, los Celestrones en todo, yo desde mi punto de vista tengo los dos equipos. Ergonómicamente hablando, están más completos, están más perfeccionados. Una chorrada que voy a decir. Por ejemplo, ¿veis esto? Esto sirve para abrir y cerrar, para ponerlo más alto o más bajo, ¿no? Las bandas. Bien, ¿veis que esto está aquí? Esto otro está aquí. Está en la parte interna y esto está en la parte externa. A la hora de poner la montura, cuando tú quieres, primero que empiezas a poner el trípode, etcétera, las reglas que necesitas en función de lo que sea. De estar aquí, cuando estás por la noche allí, que empiezas que no ves o que dejas de ver, a estar ahí, que pones aquí, por ejemplo, el nivel, bueno, así lo hago yo, el nivel aquí, y tienes que andar mirando a ver si el nivel está ahí. De estar aquí a estar aquí, hay una diferencia abismal. Son mucho mejores estos, los celestiones, y en las monturas también te funcionan.
Ahora voy con la corriente, ¿vale? Entonces, Roberto, tú aconsejas que a la hora de adquirir un telescopio Yo sí. pensar primero en la base, e incluso sobredimensionar el trípode. Sí. Sí. Porque siempre, en aunque España son- es verdad que no hay muchas tiendas que te vendan las cosas por separado. Es así. Pero, por ejemplo, Telescope Shop en Alemania sí te venden más las cosas por separado. Aquí no. Yo, que sabéis mucho más que yo, pero si queréis llegar a hacer fotografía de cielo profundo con un equipo con garantías y que le cargues una cámara como la tuya y sin problemas, me iría a las 2 pulgadas, sin dudarlo. Sin dudarlo. Porque lo otro, un día de perfectas condiciones, etcétera, etcétera, tal vez con ese vaya bien. Pero a la mínima, o sea, ese... bueno, y mantener siempre los trípodes lo más bajo posible, ¿vale? Claro, sí. Para hacer fotografía por encima de los 4 o 5 metros por segundo empieza a complicarse la cosa. Pero si tienes un trípode endeble, no vas a llegar a los 3 metros por segundo. Entonces, claro, esto digamos que son condiciones ideales. Con ese, sí, en condiciones ideales, una monturita pequeña y un tubo que ahora vais a ver, ese 90, cómo cambia en muy poco tiempo. De ser un tubito de 2 kilos a ser un tubo que sin aumentarle mucho el peso, aumentas mucho las fuerzas que actúan sobre él por culpa de que lo estás dimensionando y le estás cambiando los ejes. Yo lo hice, yo en la montura que compré en la HQ5, yo le cambié el trípode y compré el trípode de la IPC. Bueno, el de 2 pulgadas. De 2 pulgadas. Porque esa montura, que es una montura en la que inviertes además una cantidad de dinero y que dices voy a hacer fotografía. Y resulta que te viene con un trípode que a la mínima parece que tiene Parkinson. Realmente el trípode que tiene Eliseo y el mío, originariamente es el mismo, pero no tiene nada que ver. En principio, por ejemplo, la barra, donde puedes poner Eso fue las ya pesas, está más bonito el mío porque se mete dentro. No, pero bueno, no hables una Sin cosa es el embargo, trípode y otra cosa es la montura. eso es una no, parte. La montura es la que tiene corregido, la barra es otra cierto, vez. cierto, la barra, sí. Pero que no se parece nada, ni el trípode, Trípode es el ni la otro montura más a fuerte. la original. Bueno, pues todo esto hay que alimentarlo. Inevitablemente hay que darle de comer y de beber. Y si bebe como bebo yo cerveza, estamos allá. Eso lo borro. ¿Eh? Bueno, las monturas, digamos que hay 2 tipos de motorizaciones. Una, tienes unos motores, tienes un mando para los motores, arriba, abajo, izquierda y derecha, y una velocidad, no tienes más. No tiene software interno complejo y entonces no son delicadas para la corriente, pero se usan poco. Lo único que hacemos es que en vez de estar con la perilla, pues tiene un motor. Pero los siguientes son los computerizados. De ahí empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Tarjeta con memoria de 200 o 200 y pico mil objetos. Van a tener unas tarjetas en las que van cargados los firmware. Todo eso es muy delicado. Es muy delicado a la humedad, es muy delicado a los parásitos que van en la corriente, incluso en la continua, por eso es bueno, luego os enseño unos filtros que en realidad son unos imanes y evitan un poco eso, y muy, muy, muy delicados a la sequedad ambiental. Eso es lo peor que hay para la electrónica, peor que la humedad. La humedad en la electrónica incluso puede sellar y aislar la electrónica, la sequedad no. Y yo he visto cómo un radar saltan arcos de una tarjeta a otra por la sequedad. Por eso, por ejemplo, en ese ambiente de mucha electrónica hay que modificar el ambiente para que no haya tanta sequedad y no te salte el arco. Entonces, tenemos que alimentarlo. No me parece lógico gastarnos 2.000 euros en una montura y luego ahorrarnos a lo mejor 100 en una buena fuente de alimentación. Joder. Y nos vamos a cargar la montura por una fuente de alimentación muy barata, ¿no? Hay en el mercado reguladores de tensión muy buenos como este, son caros, pero
Este nos da, tú le metes 12 voltios y te va a mantener siempre hasta 15 amperios, 19 voltios. Y te lo va a mantener. Entonces son productos muy interesantes, porque esto está muy bien hechos, ¿eh? Tengo otro, que este lo que nos hace, ni la sube ni la baja, pero sí que nos mantiene los 12. Si hay un pico, se lo come él. Si baja, no, él no lo puede subir. Pero si hay un pico, lo filtra. Y te lo mantiene, que no se salga de los 12, ¿vale? Este sí es capaz de subirla. Tú, si baja la tensión, te va a mantener 19. Esto vale ¿De cuánto estamos 250. hablando, más o menos? Dime. ¿De cuánto estamos hablando? Este unos 250. Este bastante más. Pero hay soluciones. ¿Cómo se llaman esos aparatos? ¿Eh? ¿Cómo se llaman? Son reguladores de tensión. Reguladores. En este caso es elevador también, no solo regulador. Es un regulador con estabilización. ¿Os acordáis las primeras televisiones que salieron que tenían el aparatito abajo? Eso era un regulador de presión. Hay cosas mucho más económicas. Esto lo usamos algunos aquí, porque esas monturas, que tú también tienes una, ¿no? Trabajan entre 11 y 14, si no me equivoco, o 16, bueno. Claro, la corriente que les vamos a dar normalmente van a ser 12. Y con frío y demás es muy fácil que baje de 12 y empiezan a resentirse. De hecho, esas monturas buenas tienen un pilotito que te van avisando que la tensión está bajando y no les gusta. Entonces, con esto lo que se puede hacer es elevar la tensión de los 12 voltios a 14 o 15, lo que consideremos. Si ella trabaja hasta 16, pues lo podemos dejar en 14. De esa manera, si hay una bajada de tensión, esto es capaz de mantenerlo en 14 voltios. Esto es un fabricante chino y, bueno, algunos no funcionan bien. Entonces hay que probarlos y asegurarse que funcionan bien. Pero, sí, pero cuánto no me acuerdo, 8 euros o una cosa así. Y de hecho aquí, pues, Óscar tiene uno montado, tú tienes uno y yo también tengo. No, yo de elevar no tengo, yo tengo para reducir. O para reducir. Entonces, bueno, son productos que están en el mercado y que no es complicado, ahora os voy a enseñar, de regular, ¿vale? Los hay ya hechos. Esto, por ejemplo, para tu montura, porque si no recuerdo mal es de 9 voltios, y esto le metes 12 y te saca 9 estabilizados para tu montura. Una cajita de pilas, normal y corriente, pero que para una ZGTI te puede dar toda la noche. Para la montura, nada más, para la montura. Un power bank, de estos que se compran. En general, lo que compras viene dando el 70% de lo que te ofertan. Este lo comprobé yo en mi taller y efectivamente sí daba el 70%. Este, bueno, tiene lo práctico de que siempre hay alguna conexión de estas, ¿no? Y le puse esto para poder probarlo por ahí donde quiera. Y esto ya es made in casa, made in Peláez. Este y este. Adaptando lo que uno quiere. Lo hay en el mercado, pero lo que hay en el mercado, la mayoría va soportado por software, la inmensa mayoría, y te tienes que adaptar a lo que hay. Esto, pues, lo he hecho a lo que a mí me interesaba, ¿vale? Las dos cosas se pueden hacer. Pero todo esto hay que darle de comer. Entonces, esto es de un pastor eléctrico de una finca, que me trajeron a reparar al taller, pues le dije que no tenía reparación y lo he convertido en un alimentador para el telescopio. Le he puesto unas tomas. Aquí tiene de 5, la de 12 y otras dos de 12. Y en este caso le puse 2 baterías de estas, de las SAIS y demás, que son de 7 amperios, le puse 2 y así tengo 14. ¿Vale? Esto, por ejemplo, con una caja de herramientas o una cosita de esas, se hace bastante fácil. Y este ya es un poco más pesado,
lleva una batería de coche y bueno, yo por capricho le puse un cargador solar, porque yo sé que en algún momento pues estaré por el campo y entonces le he puesto eso. Por lo demás no tiene mucha historia. Sí que de los conectores de estos de tipo mechero de coche llevan un muelle dentro y el muelle inevitablemente tarde o temprano va a empezar a dar de sí, va a ceder, cambios de temperatura además, mucho frío, va a sufrir y en algún momento se puede salir. Entonces, este como está hecho por mí, pues le he puesto conectores de seguridad con rosca, para que no se suelte. Eso, cosa de cada uno. En el mercado hay de diferentes tipos y que saca 5 voltios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, todos no son igual, no hay una estandarización buena, y entonces uno te puede ajustar bien, otro lo ajusta también, y con el tiempo van a ir cediendo. Yo esto lo recomendaría en todo caso para un portátil, porque el portátil, como tiene batería, aunque en un momento dado se te suelte, lo vas a ver en la lucecita del portátil y lo vuelves a meter. Pero si se te para el software, o las cámaras o todo, joder, y a las 2 de la mañana que se te tire todo abajo, pues vaya gracia, ¿no? Sienta muy mal. Ah, una cosa que os quería decir de los portátiles. Sí, no sé. Hay mucha diferencia de llegar al campo con el portátil con la batería cargada, que te va a consumir rondando el amperio, a llegar a un portátil con un descargado y tener que cargarlo allí, porque se dispara exponencialmente por encima de los 4 amperios. ¿Qué ocurre con eso? Que una batería de estas, si vas con el portátil descargado, no te da ni para llenarlo. Y ya te has quedado sin portátil. Y sin sesión, porque te has quedado sin corriente, ¿no? Eso, los portátiles son muy delicados, a la carga hay que llevarlos siempre cargados. Y aquí os he hecho un poco un resumen de lo que consume cada elemento. Una montura como esa ZGTI incluso baja de los 0,2 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Que con una pila de 1,5 ya estamos un buen rato trabajando. La pila, en realidad, si nos da 1,5 voltios no podemos, tenemos que poner varias para que llegue al voltaje con el que trabaja la montura, ¿no? Pero el amperaje, una pila de 1 amperio, en este caso nos daría 5 horas de trabajo. Solo la montura, ¿vale? Una cámara principal de las del tipo ZWO, cualquiera de ellas, ¿no? Sí, las he visto. Esta que se usa mucho como cámara guía, pues anda por los 0,2 amperios. ¿Esa cuál es? La 120. Una secundaria, lo mismo, andan con consumos muy contenidos. ¿Dónde nos disparamos en cámaras? En las refrigeradas. En las refrigeradas, además, ya no nos basta solo con el cablecito USB, como las otras. Hay que darle alimentación. Hay que gestionar la alimentación ya para ella. Y se nos dispara a los 3 amperios. Aquí ya, si empezamos a sumar, vemos que empezamos a necesitar una cantidad de corriente razonable. Calentador principal, el calentador del tubo que estemos usando, el que lo uso. Quiero decir, yo he puesto aquí todo lo que hay, otra cosa es luego el que lo uso o no. Anda rondando, pues eso, entre 0,2 y 0,8, es que depende de qué nivel de potencia le pongas. El secundario, hay gente que le pone al tubo guía, también le pone, porque si se te nubla el tubo guía, pues poco podemos hacer, ¿no? El enfocador, este me ha costado, yo no lo he podido medir y no he encontrado una buena información del consumo. Le he puesto 0,5, porque sí que he visto uno con 0,8, le he puesto 0,5, pero por eso he puesto aproximadamente. No lo puedo asegurar yo, ese no lo he medido, no lo tengo, ¿vale? Cámara de SLR, que más allá del consumo, es que hay que tener una conexión para él. El portafiltros es despreciable, este sí que es Pero despreciable. para una cámara de SLR, ¿para qué vas a necesitar una conexión? Yo ya tenía que comprar. Ah, ponerla, Claro. pero bueno, una cámara... El portafiltros es despreciable. He visto que además es en el momento del cambio del filtro y anda por el 0,1, 0,2, en el momento del cambio, no estás constantemente cambiando, sé que es despreciable. El rotador de campo también gasta muy poco y la luz para hacer los flats también la he puesto, pero más que por el gasto, porque hay que tener una conexión para ella, hay que ver si es USB
o qué conexión, o RCA, o lo que lleve. El PC, que va a parárselo entre 1 cuando está trabajando y 4 si tenemos que cargarlo. Y luego controladores, que hay un cierto. Yo aquí he puesto la Raspberry y el ASIAI. Hay un montón más que os enseño fotos. Estos dos, el ASIAI que tengo yo y que es muy conocido, es el peor de todos, desde mi posición. Vamos. Pero tiene una cosa buena. Que, por ejemplo, el PHD2 que lleva cargado para arriba está muy descargado de cosas. Gente como el hijo de Eliseo sí van a usar todo el software completo, pero gente como yo no. Lo que necesitamos es algo que pese menos, que sea más rápido, más intuitivo y pim pim para hacer 4 fotos. Gente con más capacidad de tal se van a la Raspberry o a otros mucho más complejos, el Primalab, etcétera, etcétera, que nos vamos a 1.500 euros y esto vale 200, pero son mucho más completos. Este lleva el software, todo el software que lleva, este TWO, pero muy descargado de otros fabricantes. Y ahora os voy a conectar cámaras y todo para que veáis los consumos. Y como yo no tengo dinero para comprarme una cámara refrigerada, pues esto se lo costo yo. Este es capaz de refrigerar, de bajarlo unos 8 grados. Pero también lleva su conexión. Este lleva un micro USB y ya está, ¿vale? Y le baja unos 8 grados, más o menos, la temperatura. Ahora, si os parece, vamos a montar todo en ese y ver a través de la ASIAI los consumos, uno por uno, cómo va aumentando los consumos de cada cosa que le añadimos. ¿Ya has pasado lo de las baterías? ¿Qué quieres de las baterías? No, es que te quería preguntar algo acerca de la mía, también que la veas. Y luego, sabes que tengo las dos monturas, ¿no? La Celestron, sí, y las dos de es lo mismo, y la de Eliseo. sí. Lo que tiene lo he traído porque lo quieres ver, luego lo estoy enseñando. La que la Celestron tiene para conectar las dos formas. Una por estas vías de aquí, estas vías, y otra también a través de la electricidad de la casa. Entonces, la de la electricidad de la casa, que tú conoces las dos, que tengo yo para conectar la Celestron, esa se podría conectar también. Bien. Para conectar. Casi se me olvida esto, gracias por recordarme. Estos onduladores, estos están mejor que esos chicos que se compran, pero al final os contaba la otra vez que hablamos de esto, no nos hacen una onda correcta, ¿vale? Eso en primer lugar, habría que ver este como este. Yo con este no lo he hecho, sí que lo he hecho con chinos y aquello era un cuadrado. Y eso puede tener consecuencias para la electrónica, sobre todo cuando hay software por medio. Pero además tienen otra cosa, que no son eficientes, porque tú gastas una parte de la batería en convertir esa corriente de 12 voltios a 220, y eso cuesta, en este caso, cuesta batería, porque hay que elevar esa tensión de 12 voltios y ondularla para convertirla en corriente alterna, y eso gasta más que llevarlo directamente de 12 a la montura 12. ¿Me explico? No sé si por ahí me explico. Estos conectores, que son de 5,5, 2,5, hay mucha diferencia de que sean conectores comprados en AliExpress o en los chinos o donde queráis, a que sean los auténticos, bueno, de un fabricante más en condiciones. Cuando metéis un conector de los de verdad, ¿no?, ves que ajusta bien, tiene las medidas correctas. Mientras que esos que se compran a los chinos te dicen que te lo venden en 2,2 y a lo mejor es 2,1 y vale. Eso es para tenerlo en cuenta. No sé cuántos os pondréis a fabricar estas cosas, pero eso ocurre así. Pues esto que ha traído el compañero, este si no me equivoco es el de 7 o 7,5. Necesito los datos, ahora eso lo tienes que decir tú.
No, eso lo tengo yo. Creo recordar que era así. Pues lo que decíamos, con 7 amperios, ¿qué tenemos de aquí? Pues tenemos que elegir. Entonces, porque además Bresser y todas estas comerciales no es que sean precisamente baratas. Probablemente nos estemos yendo igual hoy a más de 90 euros. Y algunas que he visto de 7,5 pasando los 100. 130, Pues, que vale. Pues entonces, si son 7 amperios, estando bien, porque las baterías de plomo enseguida empiezan la curva descendente. Mientras que las de ion litio es verdad que aguantan mucho más hasta el momento que, eso sí, no te avisan. Se acabó, se agotó. Estas te van avisando porque empiezan a caer. Pero si tenemos aquí un consumo de una montura, venga, 2, una cámara, 3, otra, tenemos para 2 horas. ¿Qué dices? Vamos con esa. Lo que pasa es que tú estás hablando de amperios, son miliamperios. Y esos son No, ese tiene 7.500, 7,5. No, más, ese tiene más. Ahí Bastante lo más. pone. Míralo ahí. Pues si tengo yo una PowerWare que son 16 euros ahí, le dura, no, es bastante más, ¿eh? Yo con esa tengo para 2 noches. Vamos a ver. Para la montura. Esta es de 14, como aquella mía, es de 14. Vamos a ver, no, la verdad es que la física es la física. Si tú tienes una montura de 2 amperios y solo llevas la montura y vas con eso y está en perfectas condiciones, tienes 7 horas. Pues yo le he tenido bastante más. Bueno, Con la HQ, con no, la ahora que me explico más, voy a volver otra vez. Si la montura consume 2 amperios, con eso si está full, no, claro, es que si no, rompemos la baraja, entonces no hablamos de física, hablamos de curas. Claro, los amperios son amperios y no se transforman. Sí. Si la montura consume como la mía 0,2, con eso tienes para 10, claro. Pero es que depende de lo que consuma la montura y lo que le añadas. Yo lo que tengo que transmitir es que si tú a la montura que sea consume 2 amperios, una cámara otro medio amperio, otro medio amperio, si es refrigerada 3 y tal, tienes que saber que si estás gastando 6 amperios y tienes 14, tienes 2 horas y media. Claro, es que depende de lo Ah, que no, le vaya claro. Más. Pero es que yo no tengo que decirle a nadie. Depende de lo que le vaya a poner, claro. Claro, pero eso es- El sábado tuve 5 horas. Para mí, ¿para qué quieres más? Eso es una cuestión de cada uno. Igual que el tubo que quiera cada uno y tal, es una cuestión de cada uno lo que va a hacer y cómo. Yo ahí no me puedo tal. Si te quieres ir a pasar la noche esta de Messier y estar toda la noche, pues no te basta con eso, a no ser que gastes pues como una ZGTI. Claro, es que depende. Yo lo que tengo que contar para todo el mundo, no el caso particular de cada uno. Y esos gastos, esos consumos son verídicos, excepto el del enfocador, que no lo he podido comprobar. Los demás son así. Y claro, que te veas, por ejemplo, a las 2 de la mañana que estás haciendo unas fotos de estupendas y tal, y resulta que ya te has quedado sin calentador porque ya tienes que elegir qué tal. Es que claro, si tienes que meter 20 cosas Ya, pero- alimentando el Claro, pero negocio, yo tengo que decirte las cosas que hay, lo que gastan. Y luego tú de ahí dices, pues lógicamente ¿quito cosas o meto más carga? tendrás que ir, en función de lo que vayas a hacer, tendrás que ir con un equipo. Bueno, intento transmitir eso, seguramente se va transmitiendo lo que... No es poco lo que cuesta el calentador. ¿Eh? Que el calentador. Yo- Tiene una resistencia. Claro, es verdad que los calentadores en algún momento tienen picos más altos, pero también tienen picos mucho más bajos, entonces he sacado medias. Esto lo he comprobado yo. Vamos a ver, son medias de calentadores. Si tú vas a calentar el equipo de Paulino, el tubo, el Smith Cassegrain, no, te vas a ir a más de 0,8, claro. Pero porque un tubo de 9,25, para estar acondicionando eso, gastas más. ¿Para qué lo quieres calentar? ¿A que lo vende ese caso? Bueno, voy a montaros eso. Una cosa, Roberto. Y luego le puedes conectar otras cosas a 12 voltios. Lo que no te va a hacer, si no es ZWO, es manejarlo. Es decir, tú le puedes conectar otra cosa que funciona a 12 voltios, porque te nos va a dar la salida. Pero si no es ZWO, no hay software para manejarlo. Eso lo tienes que gestionar tú de otra manera. De hecho, le vamos a enchufar otras cosas, pero como no son ZWO, le da la corriente y punto y se nos acabó.
no vamos a entrar en el software porque me parece que hay una charla al respecto del software y todas estas cosas, ¿no? ¿Con ese consumo tendrías para cuánto? Con ese consumo, Bueno, con una como esta de Paulino, pues estamos hablando de 1,2 de consumo, hasta 14 entre 1,2. Sí, Que no te baje o que te suba la... un regulador que no permita que baje de ahí y que... Estabilizador o Sí, si quieres cualquier otro... sobre todo en monturas que ya tienen una complejidad electrónica o dispositivos como el ASIAI, que os voy a enseñar. Bueno, porque es que